¿Qué tal, queridos amigos? Disculpen que hoy les hable en voz más baja, porque no pude, desgraciadamente, librarme de los efectos de la gripe veraniega. Pero me queda un poquito de voz para hablarles de cómo el sistema acomoda sus fichas. La lucha de México no es a favor o en contra de un partido político, es a favor o en contra del sistema político mexicano. Y en esta tesitura se entiende la excarcelación ya definitiva, como inocente de todos los cargos que se le han imputado, de Elbester Gordillo, la famosa novia de Choque. Apenas salió, empezó a buscar sangre, como las vampiresas. Empezó a buscar la manera de agredir a aquellos que, según ella, le habían hecho un daño moral por señalar sus corruptelas. Y empezó a denunciar. Hoy mismo se denuncia a Carlos Loret de Mola Álvarez por el hecho de haber publicado pues algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso de la maestra evidentemente viciado de origen. Hagamos una reflexión. A Carlos se le imputa, la gente que no lo conoce, yo lo conozco demasiado bien, que está muy ligado al peñismo y que por eso realizó su película que se llamaba Panzazo, que se llama Panzazo, con el objeto de degradar a la maestra y ponerla en el filo de la navaja. No se percataron de que era un documental que sirvió, sí, para terminar con el cacicazgo magisterial del Baster Gordillo. Fue llevada a la cárcel de manera bastante espectacular y nadie dijo nada. Se dieron infinidad de manifestaciones que yo aprobé y con las que yo estuve lado a lado a favor de los maestros y en contra de la reforma educativa. De la reforma educativa que no fue más que una reforma laboral que nunca privilegió, y esto es importante hacerlo ver, el derecho de los niños a una educación de excelencia, es decir, mejorar la educación para que puedan afrontar el futuro. No se hizo así. Entonces pasó la reforma y fíjense algo muy interesante. Con todas las manifestaciones que hubo, algunas inquietantes, otras normales, algunas más provocadoras, incluso incendiarias, no hubo una sola manta que pidiera la excarcelación de la dirigente moral, la guía moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Baester Gordillo, que envió desde la cárcel cómo se quedaba sola porque nadie de quienes habían sido sus guerreros era capaz de dar la cara por ella, ni de protestar, ni de exigir remedios para que pudiera ella salir libre. A nadie se le ocurrió pensar que el Baester pudiera ser una abanderada de la libertad, de la educación. A nadie se le ocurrió pensar que el Baester pudiera ser una mexicana patriota que estuviera siendo perseguida por el poder público. Todo lo contrario. Fue uno de los aciertos de la administración de Peña, puesto que fue motivo de una serie de análisis acerca de la inmensa corrupción de este personaje siniestro, de esta personaje siniestra. El Batero Gordillo, sin autoridad moral, debió encerrarse, pero con privilegios. Del penal de Santa Marta la llevaron al de Tepexpan, en donde hay servicio médico, y estuvo como paciente durante un tiempo largo. Hay pruebas de que las cosas se le facilitaban a la maestra hasta que logró que se le diera prisión domiciliaria en su famoso suite, en la famosa suite, el penthouse de Galileo en Polanco. Y de allí a ser declarada totalmente inocente de todos los cargos. No pasó de ser un requisito para cumplimentar
la vuelta en escena de un personaje absolutamente siniestro y avergonzante. Yo pregunto, ¿quién es el responsable real de la salida de la maestra? Si Peña Nieto la metió a la cárcel por X o Y, porque quería copiarle un poco a Salinas lo que había hecho con Joaquín Hernández Galicia Laquina en su momento, ¿quién tendría interés en dejarla salir? ¿Por qué ahora los famosos bots que llenan las redes sociales, en lugar de indicar la perversidad de la maestra y toda su cauda de corruptelas, lo que hacen es insistir en que los periodistas que son demandados por ella o que han sido demandados por ella hoy mismo son peñistas que estaban al servicio del poder público? Si es así, entonces, ¿quién dejó salir a la maestra? Si se trata de que los peñistas son los que están siendo perseguidos, la pregunta es bastante chocante, pero tiene lógica. Y entonces nos tenemos cuenta, de que la reina de la corrupción es la que está mangoneando la libertad de expresión. Y en este sentido, no podemos hablar de democracia si no hay libertad. Y no podemos hablar de justicia si no hay democracia ni libertad. México votó masivamente por un cambio. Votó por la esperanza. Votó por la necesidad de acabar con una mafia terrible de ladrones y asesinos. Qué triste es ver que esos ladrones y asesinos ahora se vuelven en contra de nuestras libertades. Porque el acoso del Baster no es en contra de un periodista, es en contra de todos aquellos que hemos levantado nuestra voz a favor de la democracia, la libertad y la justicia, y en contra de los cacicazgos, la corrupción y la inmoralidad de algunos de los principales miembros del poder público, empezando con la novia de Choque, el Baster Gordillo. Digámoslo, siempre con cero cobardía. Y qué bueno que me alcanzó la voz.